El séptimo chakra. Sahasrara, el loto que no es como los demás. El texto sánscrito más influyente sobre este tema, el Sat Chakra Nirupana, escrito en Bengala en 1577, tiene un título que se traduce literalmente como descripción de los 6 centros. 6, no 7. Y eso no es un error de traducción, el propio texto describe en profundidad 6 chakras. Y trata al séptimo, Sahasrara, o Sahasrara, sí, de una manera completamente distinta, no como un centro de energía embebido en el cuerpo, como los otros 6, sino como algo que trasciende por completo esa estructura. Ese detalle casi nunca se menciona en las explicaciones populares del sistema. Cambia bastante la forma de entender lo que hoy llamamos el séptimo chakra. No es simplemente el último escalón de una lista de 7, es, según el propio texto original, una categoría aparte. Hoy vamos a profundizar específicamente en este chakra, que significa realmente su nombre, porque carece de elemento y de mantra semilla, a diferencia de los otros 6. La palabra Sahasrara viene del sánscrito Sahasra, que significa 1000 o miles. El nombre completo suele traducirse como el de los 1000 pétalos. Es importante aclarar algo que los propios traductores especializados subrayan. Ese 1000 no se entiende dentro de la tradición como una cifra literal y exacta a contar pétalo por pétalo. Se entiende como una forma simbólica de expresar infinitud, una totalidad que ningún número infinito podría representar del todo, pero que necesita un número igualmente enorme para sugerirlo. Ubicado en la coronilla, en un punto que los textos llaman Brahmahandra, literalmente la abertura del Brahman, de Brahman, Sahasrara se escribe como el punto donde el recorrido completo del sistema de centros converge y al mismo tiempo se disuelve en algo que ya no tiene la misma naturaleza que los 6 anteriores. La excepción que los distingue de los otros 6. Cada uno de los primeros 6 centros, según los textos clásicos, está asociado a un elemento específico. Tierra, agua, fuego, aire, éter y un elemento mental más sutil. Y un mantra semilla, una sílaba sánscrita concreta que recita para activar ese centro en la práctica meditativa. Sahasrara rompe ese patrón por completo. No tiene ningún elemento asociado, los textos lo describen como tattva atita, más allá de los elementos, fuera por completo del esquema de los 5 elementos que organizan los 6 centros anteriores. Tampoco tiene mantra semilla propio. En lugar de eso, se lo asocia con un silencio mismo llamado Maunam, o en algunas descripciones con la resonancia completa del sonido sagrado Om. En el instante en que ese sonido ya no necesita pronunciarse, porque se disuelve la experiencia directa que representa, esta ausencia deliberada sin elementos, sin sonido propio, es, para los comentaristas clásicos, la manera que tenía el texto de señalar que Sahasrara no pertenece del todo al mismo orden de realidad que los 6 centros anteriores. Los otros 6 son estaciones dentro del cuerpo sutil. Sahasrara es, según esta lectura, el punto donde el cuerpo sutil entero se abre hacia algo que ya no puede describirse con las mismas categorías. Los textos clásicos no dejan la imagen de los 1000 pétalos como una cifra suelta, lo describen como una estructura precisa. 20 capas de 50 pétalos cada una. 20 por 50, 1000. Cada uno de esos pétalos lleva inscrita una de las 50 letras del alfabeto sánscrito clásico, llamadas letras mátricas. Como hay 1000 pétalos y solo 50 letras, cada letra se repite 20 veces a lo largo de las 20 capas. El significado que le dan los comentaristas clásicos a esta estructura es notable. Si cada letra del alfabeto representa, dentro de la cosmología sánscrita, una vibración fundamental de la realidad, entonces Sahasrara, al contener las 50 letras repetidas 20 veces, contiene simbólicamente la totalidad de todo lo que puede expresarse a través del lenguaje. Y al mismo tiempo, según los mismos textos, trasciende por completo esa misma totalidad. Dentro del loto, los textos describen todavía más capas de simbolismo, una región de luz de luna, serena y pura. Dentro de ella, un triángulo. Dentro del triángulo,
el propio Brahman Handra, escrito como un vacío, el punto final de toda la estructura y sin ninguna forma que describir. Lo que ocurre según la tradición cuando el recorrido llega a su fin. Sí. Dentro del marco del yoga Kundalini, Sahasrara es descrito como el destino final de un recorrido que comienza en el primer centro, la base de la columna, donde según esta tradición reposa enroscada una energía sutil llamada Kundalini Shakti. A través de la práctica, esa energía asciende por el canal central del cuerpo sutil, atravesando cada uno de los 6 centros anteriores hasta llegar a la coronilla. Ahí, según los textos, ocurre el encuentro que da sentido a todo el recorrido. La unión entre la conciencia individual, llamada Jivatman, y la conciencia universal o absoluta, llamada Paramatman o Brahman. En la tradición Siddha del sur de la India, este mismo encuentro se describe con otro nombre, Shiva Shakti Aikyam, la unión de la conciencia pura, representada por Shiva, con la energía cósmica, representada por Shakti. Más allá de los nombres específicos, según cada escuela, el núcleo de la idea se mantiene constante entre tradiciones. Sahasrara no representa simplemente más energía o más conciencia que los centros anteriores, representa el punto donde la distinción misma entre yo y todo lo demás deja de sostenerse. Bueno, como hemos visto, los 7 chakras, buena parte de las asociaciones que circulan sobre este sistema, color específico, órganos del cuerpo físico, vienen de una síntesis teosófica a comienzos del siglo XX. No de los textos sánscritos necesariamente originales. Sahasrara no es la excepción. El color violeta, que hoy se asocia casi automáticamente a ese centro, no es una convención relativamente reciente. Los textos clásicos lo describen como el loto de Sahasrara. Lo escriben como luminoso, blanco, brillante como el sol, irradiando todos los colores al mismo tiempo, una descripción más cercana a la luz blanca que contiene todo el espectro que una violeta específica y única. La asociación con la glándula pituitaria, como en las explicaciones modernas de corte más terapéutica, tampoco aparece en los textos tántricos originales. Es, igual que el resto del sistema, una capa añadida durante el siglo XX, cuando estas ideas se combinaron con marcos de fisiología occidental. En realidad aquí quizás podía haberse tenido un conocimiento de esa glándula. Esto no nos resta profundidad en ninguna de las dos capas, simplemente permite distinguir con precisión cuál pertenece al texto Bengala de 1577 y además también hay que ver cuál le pertenece al sánscrito, que el sánscrito viene de otro momento, y cuál pertenece a una reinterpretación más reciente. Entonces sería la reciente, el 1577, y el sánscrito como tal. Bien diferente. Una pequeña historia. El cartógrafo que llegó al borde del mapa. O la cartógrafa, en realidad, con lo que usted se identifique. Un cartógrafo dedicó toda su vida a dibujar, con precisión obsesiva, cada río, cada montaña, cada frontera del territorio que su reino gobernaba. Con los años, se convirtió en el mapa más detallado que su pueblo había visto jamás. Un día, un viajero que había cruzado más allá de las últimas fronteras dibujadas en ese mapa, volvió con una noticia extraña. Más allá del último punto marcado, no había más tierra que dibujar, había simplemente un horizonte abierto, sin bordes ni referencias que ningún instrumento de medición lograba capturar. El cartógrafo, intrigado, le preguntó cómo había dibujado esa parte de su viaje. El viajero respondió: no la dibujé, dejé esa parte del pergamino en blanco. Cualquier línea que hubiera trazado ahí habría sido más pequeña que la que realmente vi. Esta historia, que no es real, refiere a por qué los textos clásicos describen al Sahasrara sin elementos y sin materia y sin mantra propio, a diferencia de los 6 centros anteriores. No porque le falte algo, sino porque según la tradición hay una experiencia que ninguna categoría del sistema, ni siquiera las categorías que describen perfectamente a los otros 6, alcanza a contener del todo. Un ejercicio concreto de perspectiva general sin necesidad de creer en nada. Más allá de su significado espiritual, la función simbólica de Sahasrara, el punto donde todo lo demás se integra en una sola visión en conjunto, tiene un equivalente perfectamente laico.
y útil en la gestión de proyectos y de equipos, lo que en la planificación se le suele llamar vista de helicóptero o revisión de alto nivel. Un ejercicio concreto de 15 segundos para la gente concreta, para aplicar una vez por semana o antes de una decisión importante. Salir del detalle, cerrar físicamente punto 1. Todas las tareas y pantallas específicas del día a día durante 15 minutos. Ninguna tarea puntual se resuelve en este ejercicio. Ese no es su objetivo. Escribir en una sola hoja los 6 o 7 frentes activos de tu semana o tu proyecto, equivalentes sin ninguna connotación mística a los 6 centros anteriores del tema. Por ejemplo, finanzas, equipos, clientes, productos, salud personal, relaciones, aprendizaje. Preguntar para cada frente una sola cosa. ¿Este frente está tirando en la misma dirección que los demás o está compitiendo por mis recursos de manera que genera fricción con otro? 4. Identifiquen una sola tensión entre dos frentes que hoy no está resuelta. Por ejemplo, entre el crecimiento del equipo y el presupuesto disponible, y escribir una frase concreta sobre cómo se va a abordar esa tensión en los próximos 7 días. 5. Cerrar el ejercicio con una sola pregunta de integración. Si tuviera que resumir en una frase hacia dónde está yendo el conjunto de todo esto, ¿qué diría? Este ejercicio no requiere ninguna creencia espiritual. Aprovecha en términos puramente prácticos la misma lógica que los textos clásicos le atribuyen este centro, que hay valor real en, de vez en cuando, dejar de mirar cada parte por separado y mirar, aunque sea por 15 minutos, el conjunto entero. El propio texto que describe este sistema hace casi 500 años ya sabía algo que las explicaciones populares de hoy suelen pasar por alto. El séptimo centro no es simplemente el último de una lista de 7. Es, según sus propias palabras, un lugar categóricamente distinto, sin elementos, sin sonido propio, descrito con la totalidad del alfabeto y al mismo tiempo con un vacío en su centro. No hace falta compartir la cosmología completa de esta tradición para reconocer algo valioso en esa estructura, que hay una diferencia real entre acumular partes una por una y llegar a un punto donde esas partes dejan de contarse por separado. Porque debes entender bien el final de un recorrido, dice tanto sobre el camino como cada uno de sus pasos anteriores. ¿Tú alguna vez te has percatado que hay como cierta convergencia energética en este lugar? ¿O alguna vez te has preguntado por qué quizás los judíos ocupan acá un gorrito? ¿Es porque sí? ¿O por qué los bebés cuando son chiquititos también acá tienen un poquito más abierto? ¿Quién sabe?